Sean todos bienvenidos y siéntanse en casa. Nuestro único propósito aquí es alabar y adorar a Dios como acabamos de hacerle, en espíritu y en verdad, pero también compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Y el día de hoy yo deseo continuar compartiendo con ustedes la parte 5 de esta serie de enseñanzas que hemos titulado ¿Es Jesús una opción más para tu vida o tu más grande necesidad? Y como un breve resumen, por cuanto hoy es la última enseñanza de esta serie, quisiera recordar cómo en la primera enseñanza vimos que solo hay dos grupos de personas en todo el mundo. El primer grupo, formado por la mayoría de las personas, tristemente, es aquellas personas para quienes Jesús es una opción más para sus vidas, para alcanzar el perdón, para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida eterna junto a Dios en la gloria. Y el segundo grupo es el más pequeño, la manada pequeña, como le llamaría Jesús. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Y este grupo es el grupo de las personas para quienes Jesús es su más grande necesidad. El grupo de personas que reconocen que no pueden vivir sin Él, que no solo no pueden alcanzar la vida y la vida eterna, sino a través de Él, sino que no pueden vivir sin Él, no pueden vivir sin Él, como un pez fuera del agua. Porque Jesús para ellos es alguien insustituible e imprescindible. En nuestra segunda enseñanza estudiamos cuál fue el mensaje que hizo que estos seguidores de Jesús, llamados también sus discípulos, exclamasen: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O como expresara un hombre de Dios allá en Inglaterra hace 1700 o en el año 1700. ¿Quién puede digerir esta doctrina? ¿Quién la puede soportar? ¿Quién la puede tolerar? Es algo intolerable porque es algo impracticable. En nuestra tercera enseñanza hablábamos de por qué Jesús debe de ser nuestra más grande necesidad y no simplemente una opción para nuestra vida. Y hablábamos de que Jesús debe de ser nuestra más grande necesidad y no una opción más, porque Él y solo Él es el camino, Él y solo Él es la verdad, Él y solo Él es la vida. Y hemos estado desarrollando en las dos enseñanzas anteriores lo que realmente significa la promesa de Jesús: yo soy el camino, y la promesa de Jesús: yo soy la verdad. Y hoy, con la ayuda de Dios y su palabra, yo quisiera centrarme en la tercera promesa que el Señor Jesús hiciese a todo verdadero discípulo suyo, como es: yo soy la vida. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6, hemos estado leyendo cómo el Señor Jesús, un día antes de su muerte, según nuestro calendario, pero según el calendario judío, el mismo día antes de su muerte, al ver a sus discípulos turbados, al ver a sus discípulos atribulados, tristes, compungidos y aún hasta confundidos, Él, como una forma para estimularlos a que no tuviesen miedo, que no tuviesen temor por su partida, Él dice a Tomás y a todos sus discípulos: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y hoy yo quisiera centrarme en esa tercera promesa que nuestro Señor y Salvador Jesucristo dio a estos discípulos atribulados y turbados, compungidos, y a nosotros también, cuando dice: yo soy la vida. Y para dar inicio a esta enseñanza podemos comenzar con una pregunta, y es: ¿qué quiso decir el Señor Jesús cuando dijo a sus discípulos y a todos: yo soy la vida?
Creo que antes de responder a esta pregunta es necesario compartir con ustedes que existen tres términos en el griego para definir el concepto de vida. El primero es el término bios. Y este término se utiliza para señalar el periodo de tiempo que una persona vivirá aquí en la tierra, o el periodo de tiempo que una persona vive aquí en la tierra y que termina con la muerte. Es decir, el periodo de tiempo entre el nacimiento del ser humano y su muerte, o como muchos le llamamos nuestra vida terrenal. Pero también se utiliza para describir los medios o los recursos necesarios para el sustento de la vida misma o para que el ser humano subsista. Pero también la palabra bios o el término bios significa o se usa para señalar la manera o la forma de vivir del ser humano con respecto a su conducta moral. Por tanto, al hablar del término bios, estamos hablando de algo que es temporal. Estamos hablando de algo que es limitado y estamos hablando de algo que es pasajero. Cuando hablamos de bios, podríamos decir que es la forma de vida que vive todo ser humano no regenerado. Es decir, todo ser humano que vive según la carne, porque no ha nacido de nuevo aún, o no se ha convertido a Dios, o no es cristiano. El segundo término que se utiliza en el griego para definir el concepto de vida es la palabra psique, y que se usa para definir el aliento de vida o la vida interior. El hálito de vida llamamos muchos a esto. O bien el principio de la vida física y por tanto esta vida psique, al igual que la vida bios, es temporal, es limitada y es pasajera. Y el tercer término que encontramos en el griego para definir vida es el término zoe. Zoe. Es una palabra que, por cierto, se utiliza con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento y algunos han dicho que se utiliza aproximadamente entre 150 y 200 veces. Y esta palabra se usa para definir una vida que es diferente. La vida zoe es muy diferente a la vida bios o a la vida psique que hemos descrito. ¿Por qué razón? Porque es diferente o es distinta en cuanto a su naturaleza, por cuanto la primera, bios, es la vida física, es la vida natural, pero la vida zoe es la vida sobrenatural. Es más, la importancia de esta vida radica en que la vida zoe es la vida de Dios, es la vida de Jesucristo que se transmite a todo verdadero creyente o a toda persona que verdaderamente ha nacido de nuevo o se ha convertido a Dios. En el Santo Evangelio, según San Juan capítulo 5, verso 24, en el Santo Evangelio, según San Juan capítulo 5, verso 24, encontramos aquí la palabra zoe en dos veces o en dos ocasiones para describir la palabra vida. Y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Tiene zoe, es decir, tiene vida eterna, tiene una vida diferente, una vida sobrenatural, una vida que Dios mismo transmite por medio de su Santo Espíritu, una vida que no es terrenal, una vida que es eterna, una vida que no es temporal, sino que es eterna. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ha pasado de muerte a zoe. En otras palabras, el que oye sus palabras y cree al que le envió, cree a Dios y se convierte a Dios, esta persona, además de tener bios o vida psique, va a tener vida zoe, es decir, vida sobrenatural que proviene de Dios. La vida zoe también se usa para definir esa vida no solo que es transmitida por Dios, porque es la vida de Dios,
sino la vida que se obtiene a través de esa comunión o a través de esa relación personal, íntima, continua con Dios. Pero también esa vida Zoe es la vida que se vive cuando una persona, al convertirse a Dios, vive en el Espíritu y ya no en la carne. Y cuando decimos vive en el Espíritu, estamos hablando de que está viviendo guiada, está viviendo gobernada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ya no por Satanás, ya no por su yo, ya no por los deseos pecaminosos de los ojos, de la carne o la vanagloria de la vida, sino por el Santo Espíritu de Dios. Y es por esta razón que la vida Zoe, a diferencia de la vida bios y la vida psique, como decíamos, no es temporal, no es pasajera, no es limitada, sino que es eterna. Y está ligada, óigase bien, esta vida Zoe está ligada íntimamente a la santidad, está ligada íntimamente a la rectitud. De tal manera que en la Biblia leemos cómo esta vida y la palabra santidad, o cómo esta vida y la santidad se asocian frecuentemente. Y es por esta razón que debemos estar muy conscientes que nuestras decisiones diarias impactan para la eternidad en esta vida Zoe. Mientras la vida bios y psique termina al morir, nuestras decisiones diarias van a tener consecuencias eternas. Sí es cierto, nuestras decisiones diarias tienen consecuencias directas sobre nuestra vida bios, sobre nuestra vida psique, pero sobre todas las cosas quiero dejar claro que nuestras actividades diarias o nuestras decisiones diarias o nuestros hechos o nuestras obras, sobre todo, óigalo bien, tienen consecuencias por toda la eternidad, por toda la eternidad. Ahora bien, ahora sí estamos preparados para responder a la pregunta, ¿qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, yo soy la vida? Y de igual manera que en las promesas anteriores, donde el Señor Jesús manifiesta que Él es el camino, para referirse al único camino, para referirse a su persona como el único camino, y como Él dice, Él es la verdad, para referirse a su persona como la única verdad. Cuando el Señor Jesús dice, yo soy la vida, nos está diciendo que Él no es una persona que nos muestra cómo obtener esa vida que proviene de Dios. No, no, no. Él no es una persona que nos muestra, nos indica o nos señala, por aquí, mire, por aquí es el camino a la vida, o esta es la fuente de la vida que proviene de Dios, de la vida eterna. No. El Señor Jesús, cuando dice yo soy la vida, nos está diciendo que Él no es una persona entre muchas que pueden dar esa vida que solo se obtiene de Dios. Como si muchas personas pudiesen darnos este tipo de vida que es sobrenatural. Lo que Jesús nos está diciendo es que Él no solamente provee una vida bios y una vida psique. Sí es cierto, provee vida bios y vida psique, pero sobre todo provee este tipo de vida o vida Zoe. Pero también nos está diciendo además que la vida que proviene del Padre, y quiero que esto quede muy claro, no se obtiene por la abundancia de conocimiento bíblico que una persona pueda poseer sin haberse convertido a Dios. No se obtiene también, como muchos piensan, por realizar cambios externos en sus fuerzas sin la conversión. No se obtiene por realizar una oración de aceptar a Jesús como el Señor y Salvador sin convertir su vida a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y una sincera súplica de perdón a Dios, confesando sus pecados. También nos está diciendo que esta vida que proviene del Padre no se obtiene por el realizar buenas obras
para Dios o obras de misericordia para el prójimo o por el servir a Dios de una u otra forma, o bien como muchos creen por pertenecer a una organización religiosa humana o denominación sin haber tenido una conversión. También nos está diciendo que esta vida que proviene del Padre no se obtiene por practicar un ritual o practicar una ceremonia como miembro de una organización religiosa humana o por decidir creer un dogma de fe de una organización religiosa o por la obediencia a las normas o a los estatutos de X o Y denominación. No. Lo que el Señor está expresando con énfasis es que la vida está en una persona, en una sola, no una entre muchas. No. La vida está en una persona y esta persona es ¿quién? Es Jesús, Cristo Jesús. Él es el mismo. Él es la vida y no hay vida bios, no hay vida psique y no hay vida zoe fuera de Él. Además, Él está diciendo que no podemos, óigase bien, no podemos ser partícipes de esta vida sobrenatural, esta vida superior o esta vida que proviene de Dios, si no es a través de Él. Dios nos confirma esta verdad cuando el apóstol Pablo escribía a los colosenses y cuando se refiere a Cristo les dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Cuando Cristo, la fuente de vida, la única fuente de vida vuestra, se manifieste a vosotros. O como también Dios nos manifiesta a través del apóstol Juan, cuando nos dice en 1 de Juan capítulo 5, versos 11 y 12, y este es el testimonio, que Dios que nos ha dado vida eterna, dice, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. No está en el conocimiento, no está en una oración, no está en el servicio. No está en cambiar parcialmente, externamente nuestras fuerzas. Esa vida no está en pertenecer a una organización religiosa humana o denominación, como decíamos. Esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Y no solo eso, es tan enfático Dios que a través del apóstol Juan nos dice, el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? La vida, punto. El que tiene al Hijo morando en su interior, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice aquí? No tiene la vida, punto. Ojalá pudiéramos nosotros hoy memorizarnos esta parte de este verso. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y es que Jesucristo en su gran amor y en su infinita misericordia vino a este mundo a dar vida, humillándose a sí mismo. ¿Para qué? Para darnos esta vida verdadera, esta vida sobrenatural, esta vida superior, esta vida que proviene del Padre y de Él, descrita como Zoe. Y como podemos ver, nuevamente, al igual que como lo hizo con el camino y la verdad, Él está dirigiendo a todo ser humano, incluyéndonos a nosotros hoy, a ustedes y a mí. ¿A qué? A su persona. A su persona como la única fuente de vida, Zoe, aquí en la tierra y vida eterna en la gloria con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el autor y dador de la vida y porque Él es el pan de vida. Cuando Él dijo yo soy el pan de vida, está hablando de que Él es el autor de la vida, el que da vida, la fuente de la vida, pero también Él es el que sustenta, el que mantiene esa vida que Él da a las personas que creen en Él. Amén. Y es que, amados y amadas, han existido personas que gracias al poder de Dios o a través del poder de Dios, han logrado dar vida bios y vida psique a otras personas a través de la resurrección. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos el caso del profeta Elías, cuando resucitó por el poder de Dios a el hijo de la viuda de Sarepta. Pero también encontramos al profeta Eliseo dando vida bios y psique a una persona que estaba muerta,
que era el hijo de una mujer sunamita. Y en el Nuevo Testamento, por mencionar, decimos que encontramos a Pedro y a Pablo que realizaron los mismos milagros por el poder de Dios de dar vida a Bios y vida a Psique con Dorcas y Eutico respectivamente. Pero estos 4 siervos de Dios que hemos mencionado, ellos no pudieron dar vida a Zoe. No pudieron dar vida a Zoe. ¿Por qué? Porque solo el Señor Jesús ha demostrado que puede dar, como decíamos, esa vida física, esa vida bios y esa vida interior que es el psique, a través de resucitar a los muertos, pero también la vida espiritual, esa vida espiritual, la vida Zoe. Y yo considero, y realmente quisiera que quedara grabado en la mente de todos los que estamos aquí, que lo que el Señor está afirmando al decir yo soy la vida, debe impactar a todas aquellas personas aquí presentes, pero también ausentes, que escucharán esta enseñanza a través de la radio, la verán a través de un canal de televisión por cable. Yo quisiera que estas palabras impactasen a todas aquellas personas que creen que por repetir una oración de aceptar a Jesucristo sin conversión, ya tienen vida. O que creen que por pertenecer a una organización religiosa humana, como yo lo creía antes de convertirme a Dios, y como mucha gente lo cree, que por pertenecer a una organización religiosa o por pertenecer a una denominación por muchos años y por ser un miembro muy activo de esta agrupación o tener mucho conocimiento bíblico o aún por el tener puestos de liderazgo, ya tienen esa vida cuando nunca se han convertido a Dios y por tanto no tienen al Hijo. Y como leíamos a través del apóstol Juan, el que no tiene al Hijo, ¿qué? No tiene la vida. Yo espero que esto impacte a aquellas personas que creen que por hacer muchos cambios externos, abandonando algunos pecados y cumpliendo con ciertos deberes en el hogar o con su cónyuge o con sus hijos o sus padres o proveyendo sustento para los suyos y quizás por aquí o por allá un poco de misericordia o dar un poco de dinero de sus bienes para que se lleve a cabo la obra de Dios, ya creen o están seguros que tienen esa vida sobrenatural que proviene de Dios, de Jesucristo, pero sin conversión, sin tener al Hijo morando en ellos. Quizás usted se pregunte entonces, ¿cómo obtenemos esta vida? Como esta vida es la vida de Dios y Dios mismo es la fuente de la vida bios y de la vida psique, también Dios es la fuente de la vida zoe y es quien nos ofrece esa vida bios o esa vida física, pero también esa vida zoe, esa vida sobrenatural, por su gracia, óigalo bien, por su gracia, como un don, como un regalo, como un favor inmerecido. Como un favor inmerecido, algo que es gratuito y lo hace por medio de su Hijo amado Jesucristo, quien ha dado su vida, quien ha dado su vida. ¿Para qué? Para darnos vida. Y es así como obtenemos esta vida, la obtenemos de Dios a través de su Hijo Jesucristo, por su gracia, a través del perdón de todos nuestros pecados y la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Cuando una persona se convierte a Dios a través de un sincero, un verdadero arrepentimiento y una sincera fe en Jesús, al serle perdonados sus pecados, al darle Dios el don o el regalo de la salvación, esta persona va a recibir en ese preciso momento, esa nueva vida, esa vida sobrenatural, esa vida que proviene de Dios. Es a través del perdón de nuestros pecados, por lo que Jesús hizo al morir y resucitar por nosotros, por esa fe en Él, al recibirle como nuestro único y suficiente Salvador y Señor, pero también a través del milagro que Dios realiza por medio de su Santo Espíritu, conocido como el nuevo nacimiento.
Milagro que Dios realiza cuando nos convertimos a Él. De manera total, de manera incondicional por amor y gratitud. Pero también obtenemos esta vida no solo a través del perdón de nuestros pecados, a través de Jesús, de su muerte y su resurrección, al recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, con un sincero arrepentimiento y fe en Él, o a través del milagro del nuevo nacimiento o la regeneración, como le llaman también a otras personas, sino también cuando Jesucristo mismo viene a morar en el corazón de todo verdadero creyente, en la persona del Espíritu Santo. Verdad misma que Jesús nos manifiesta al manifestar a sus discípulos allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 23, de cómo Él vendría a morar en toda persona, en todo discípulo, que por amor y gratitud a Él y como manifestación de su amor, guardase sus mandamientos. Amén. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿Y qué dice aquí? Y vendremos a Él y haremos ¿qué? Morada con Él. Él viene a morar una vez que hemos sido lavados y limpiados, una vez que hemos sido perdonados, una vez que hemos sido nuevas criaturas, una vez que hemos sido regenerados. Él viene a lavarnos y a limpiarnos y a llenarnos de su presencia y a darnos esa vida nueva y hacernos nuevas criaturas. Y viene a ser morada, dice, no como un huésped que reside temporalmente, como en un hotel o una pensión, sino como un inquilino que tiene ahí su domicilio permanente. Y como consecuencia de esto, en Cristo y por Cristo, estamos vivos para Dios. Como consecuencia de todo lo anterior, en Cristo y por Cristo, estamos vivos para Dios con esta vida de Dios. Ahora bien, quizás ustedes se pregunten, ¿por qué es que todos los seres humanos necesitamos que Jesús nos dé vida? ¿Por qué? Porque desde que Adán y Eva pecaron allá en el huerto del Edén, y de igual forma con toda persona que ha pecado desde ellos hasta hoy, de manera consciente, de manera voluntaria, por egoísmo, por rebeldía y por ingratitud hacia Dios, la condición espiritual, óigase bien, la condición espiritual de toda persona que practica el pecado, ¿cuál es? Es muerte. Y cuando hablamos de muerte, es muerte espiritual o separación entre esa persona y Dios que lo creó. Y ese estado de muerte espiritual en toda persona que está practicando el pecado es una realidad. No importa si esta persona cree en Dios o no. No importando si esta persona pertenece a X o Y organización religiosa o denominación o no. No importa si esta persona que aún sigue practicando el pecado haya aceptado a Jesús como su Salvador o no. No importa que esta persona que sigue practicando el pecado ore, lea la Biblia, ofrende de sus bienes a Dios o no. No importa si hace buenas obras, obras de misericordia o no. Amados y amadas, entendámoslo. El estado espiritual de toda persona que practica el pecado es muerte espiritual. A través del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, Dios nos dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, ¿esa qué? Esa morirá. Pero cuando una persona peca no muere inmediatamente, como Adán murió, tampoco murió inmediatamente, como Eva tampoco murió inmediatamente, como Caín tampoco murió inmediatamente, y como todos, aún nosotros que vivimos vidas antes de nuestra conversión de práctica de pecado, y aún los que siguen viviendo vidas de práctica de pecado sin convertirse a Dios. Entonces, si no es muerte física, es muerte espiritual. ¿Por qué razón? Porque como Dios mismo nos dice a través del apóstol Pablo en Romanos 6:23, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Es muerte. La paga, es decir, el sueldo, el salario con que el diablo paga a todo pecador por haber pecado, es muerte. Es muerte. Dice, pero la dádiva de Dios
Es vida eterna. El salario con que Dios paga a aquellos que han sido redimidos, que han sido lavados y limpiados de todos sus pecados, ¿cuál es? Es vida eterna. Pero el salario del diablo a todo aquel que se esfuerza cada día viviendo una vida de práctica de pecado, ¿cuál es? Es muerte. Muerte espiritual, separación con Dios. Ojalá lo pudiéramos entender. Muerte espiritual o la segunda muerte o la perdición eterna, como escribió Adam Clarke. De modo que, querida persona que estás aquí, si tú estás practicando el pecado, si tú reconoces que estás practicando el pecado, tu condición espiritual es una sola. ¿Cuál es? Es muerte espiritual. Estás muerto en tus delitos y pecados y por esa razón tú necesitas que Jesús te dé vida. Punto. Por si fuera poco, en el libro o en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 4 al 5, el apóstol Pablo nos dice al respecto: pero Dios, que es como rico en misericordia, no porque lo merecíamos, sino porque Dios es rico en misericordia. Fíjense qué precioso, dice: por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros como muertos en qué, en pecados. Oiga, si usted no me quiere creer a mí que su condición espiritual, si no se ha convertido a Dios y sigue practicando el pecado, es muerte espiritual, créale a Dios. A través del apóstol Pablo dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros ¿qué? Muertos. ¿En qué? En pecados. ¿Qué hizo Dios por su gran amor? Porque es rico en misericordia. ¿Nos dio qué? Nos dio Zoe. Nos dio Zoe. Nos dio vida sobrenatural. Nos dio una vida nueva y vida eterna. Nos dio la vida que proviene de Dios a través de su Hijo. Y lo vemos cuando dice: juntamente ¿con quién? Con Cristo. Y lo hizo por gracia. Por gracia sois salvos. No nos engañemos. Yo no quiero que nadie se engañe diciendo: no, pues sí es cierto, sí, yo sigo en mis pecados, pero yo soy de Cristo. Mentira. Dice Dios que usted está muerto en sus delitos y pecados. No, sí es cierto, yo practico el pecado, pero yo acepté a Cristo y yo soy hijo de Dios. No es cierto. Usted está muerto, usted no es hijo de Dios, usted es un enemigo de Dios, usted está muerto. Está muerto, está muerta en sus delitos y pecados. No se engañe. O sea, usted no puede estar media viva ni media muerta. Nunca se ha visto una persona que esté media viva y ni media muerta. Lo más que llegamos a ver los médicos es un cadáver que todavía está calientito, pero el hecho de que todavía esté calientito no quiere decir que está vivo, sino que recién se acaba de ¿qué? De morir. Está muerto, calientito pero muerto. Muchos creen que están así como ese cadáver, que están muertos pero con un poquito de vida. No, espéreme, usted está muerto, usted está muerta. Y si Jesucristo no le perdona sus pecados, si Dios no le salva por la fe en Jesucristo, usted va a estar muerto, va a estar muerta, separada de Dios aquí en la tierra y separado de Dios por toda la eternidad. ¿Sí queda claro? ¿Queda claro? No oigo muchos amenes, creo que no quedó claro. Gloria a Dios, ahora sí quedó claro. Amados y amadas, cuán grande es el deseo de nuestro Señor y de este su servidor personal, de que cada persona pueda entender que si no tiene al Hijo en su vida. ¿Y cómo sabemos que una persona tiene al Hijo en su vida? Porque el Hijo, Jesús, se refleja a través de sus pensamientos, se refleja a través de sus palabras, se refleja a través de sus emociones y sentimientos, se refleja a través de sus intenciones y sus actos. Y si la persona no tiene al Hijo morando en su vida, no tiene la vida, sino que está muerto. Amén. Ahora veamos cómo es esta vida que Dios nos ofrece a través de su Hijo amado. Esta vida sobrenatural, esta vida Zoe. Primeramente veremos cómo es esta vida en esta tierra, y lo primero que Dios nos dice es que es una vida abundante. Y cuando hablo de esto, a veces me da pesar ver que las personas creen que si se convierten a Cristo van a perder mucho. Y yo hablo con personas y les hablo de su verdadera condición espiritual, de cómo están perdidos espiritualmente, de cómo están muertos espiritualmente, cómo son enemigos de Dios, cómo van camino al infierno eterno, al tormento eterno. Y luego les digo: mira, pero Dios en su infinita misericordia ha enviado a su Hijo amado a morir por ti, arrepiéntete y cree en Él. Y dicen: híjole,
Déjeme pensarla. ¿Cómo que te deje pensarla? Pero pues si vas para el infierno y Dios te está presentando una salvación muy grande. ¿Cómo que te deje pensarla? Es como si estuvieras dentro de un edificio que está en llamas y el bombero te está diciendo a través del único agujero que hay: oiga, yo voy a entrar a rescatarlo, no se mueva de ahí, arriesgando su vida el bombero. Y la persona adentro le dice: ¿sabe qué, señor bombero? Espérese un momento, déjeme pensarla. ¿Usted cree que sería sensato si alguien hiciera eso? No, pero así es de insensato lo que están haciendo muchos, al igual que lo sería esta persona que no tiene otra opción de salvación, sino que el bombero entre por él o por ella y le saque. Cuando dicen ante la oferta de Dios de salvación, de perdón y vida eterna: ay, déjenme pensarlo. ¿Y qué es lo que piensan, pues? Oye, es cielo contra infierno, es gloria contra tormento, es deleites a su diestra contra tormento. ¿Qué creen ustedes que es lo que están pensando? ¿Cuánto voy a tener que abandonar? Híjole, esto, y también esto, y esto, y esto, y esto. ¿Saben qué están pensando? Están pensando en las migajas que van a tener que dejar. Cuando Dios les dice: vengan a mí, yo les voy a dar vida y vida en abundancia, no migajas, sino un continuo banquete, gloria a Dios. Un continuo banquete, una vida en abundancia ¿de qué? ¿De bienes materiales?, preguntan luego algunos inmediatamente, o como muchos enseñan para atraer a las personas. No necesariamente de abundancia de bienes materiales, pero sí de abundancia de amor a Dios y al prójimo. De abundancia de alabanza y de adoración a Dios. De abundancia de poder para vencer la tentación y no vivir vidas de práctica de pecado que ofenden y provocan mucha tristeza en el corazón de Dios. Poder para separarnos del mundo y poder para no amar las cosas de este mundo que son temporales y que son terrenales. Poder para no amarnos a nosotros mismos más que a Dios. Poder para amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Poder para amar a Dios más que a nosotros mismos. Poder para hacer siempre la voluntad de Dios y no la nuestra. Ni la de nuestro prójimo, si esta voluntad de nuestro prójimo es contraria a la voluntad de Dios. Pero también es abundancia de poder para agradar a Dios, sí, para agradar a Dios haciendo siempre su voluntad y no la nuestra. Para agradar a Dios en todo, pero también para agradar a nuestro prójimo, siempre y cuando lo que nuestro prójimo nos pida no nos lleve a pecar contra Dios. Pero también es abundancia de poder para no buscar nuestro propio beneficio, abundancia de poder para no buscar nuestra propia felicidad, sino la felicidad de los demás. Es abundancia de poder para predicar la palabra de Dios con valor, con fuertes deseos de hacerlo, con convicción, con determinación. Es poder para servir al Señor, donde el Señor nos llame a su servicio en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia en esta vida. Pero también es abundancia de gozo, ese gozo que a diferencia de la felicidad no tiene nada que ver con las circunstancias que nos rodean, sean favorables o desfavorables, porque es algo que proviene de Dios, es algo que Dios nos da como fruto de su Espíritu Santo. Y esa abundancia de gozo, ese gozo que las personas buscan por todos lados sin encontrar, porque es el gozo que proviene de Dios, que es fruto del Espíritu Santo. Pero no solo abundancia de gozo. Mira, si no tienes paz, mira, yo te voy a decir una cosa: esta vida es abundancia de paz, pero no solo de paz, sino de quietud interior. De esa quietud interior. ¿Has visto una poza de agua cuando está serenita, quietecita? Así es, dice Dios, yo te voy a dar una vida con abundancia de paz, pero también de reposo interno, de quietud, aunque hayan tormentas a tu alrededor, porque ese reposo y esa paz y esa quietud, o sea, no va a depender de las circunstancias, sino que va a depender de mí. El Señor nos está hablando de una vida de abundancia, de confianza en Dios. Una vida que se podría resumir en el Salmo 46:10, que dice: estad quietos, en calma, reposados,
Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y solamente podemos estar quietos en ese reposo que viene de Dios para conocer su poder sobrenatural y su misericordia y su amor. Si estamos confiando, si estamos dependiendo de Él. Por eso esta vida es una vida de abundancia, de abundante confianza, pero también es una vida de abundante humildad, una vida de abundante bondad, una vida de abundante mansedumbre, es una vida de abundante dominio propio y es una vida de abundante poder para permanecer firmes en Cristo y con Cristo. Es una vida de abundancia de poder para permanecer firmes, primero por Cristo, segundos con Cristo y en Cristo en este mundo. Aunque habrá tribulaciones, sí, no lo voy a negar, habrá tribulaciones. Pero la abundancia de todo lo que Dios nos ofrece en esta vida sobrepasará y sobrepasa largamente, óigalo bien, largamente, a cualquier tribulación que podamos experimentar. Yo quiero decirles que esta vida no solo es una vida en abundancia, es una vida con libertad del poder del pecado. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 34 y 36, Jesús mismo nos lo dice cuando nos dice: Jesús le respondió a unos judíos que decían haber creído en Él. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? ¿Esclavos de quién? Del pecado, no nos engañemos. Luego dice en el verso 36, así que, ¿si quién? Si el Hijo, ¿qué? Os libertare. Así que si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? Verdaderamente libres. Es una vida de libertad que Dios nos ofrece a través de ¿quién? A través del Hijo. Es una vida de libertad que Dios nos ofrece a través del Hijo. Y es una vida donde seremos verdaderamente libres. No son esos cristianos que dicen: ay, hermano, es que soy cristiano, pero todavía tengo ataduras, hermano. Todavía tengo ataduras, todavía tengo áreas ahí. No, son pecados que no quieren abandonar. Y son pecados que porque no quieren abandonar, porque aman el deleite temporal que les ofrece, estas personas se han sometido a ese pecado como esclavos y no son ¿qué? Y no son verdaderamente libres porque el Hijo no nos ha libertado, no nos engañemos. Esta es lógica simple, lógica bíblica, lógica de Dios, punto. Amén. Es una vida, decíamos, con libertad del poder del pecado. Como alguien escribió, quienes son liberados por Jesucristo de la tiranía del pecado y de la tiranía de Satanás y del yo, son en realidad libres. Son en realidad libres, es decir, ya el pecado no se va a enseñorear de esa persona, ya el pecado no va a gobernar a esa persona. ¿Van a venir tentaciones? Sí van a venir, pero la persona velando y orando con el poder de Dios por medio de el Espíritu Santo va a poder vencer y no va a vivir vida de práctica de pecado, ¿sí queda claro? En Romanos capítulo 6, verso 14 leemos al respecto lo que Dios nos decía, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué razón? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Personas esclavas del pecado, óigalo bien, no están bajo la gracia, no han sido redimidos, no son salvos, no se engañe. La persona que está bajo la esclavitud del pecado, porque el pecado se enseñorea aún sobre él, está bajo la ley y no bajo la gracia. Porque la característica bíblica de la persona que está bajo la gracia, que ha sido salvado por la gracia de Dios, es que el pecado ¿qué? No se enseñoreará de esa persona. Ya no le va a gobernar sus pensamientos, no va a gobernar sus emociones y sentimientos, no va a gobernar sus palabras, no, ya no va a gobernar sus palabras, ya no va a gobernar sus hechos o sus actos. Amén. Y es que, amados, Dios no solo nos promete libertad por medio del Hijo, sino que nos promete que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar, ¿sí o no? En la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 13, leemos: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, es decir, de la cual no hayan participado otros seres humanos.
Pero fiel es Dios, dice. Pero fiel es Dios que ¿qué? Que no os dejará ser tentados más de qué, de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida o una ruta de escape, ¿para qué? Para que podáis soportar. Ay, hermanos, es que la carne es débil. Bueno, pues vela y ora para que no caigas en tentación, si en verdad amas a Dios, si no quieres ofenderlo y provocarle dolor en su corazón, provocarle tristeza profunda en su corazón. ¿Para qué? Para que Dios en su fidelidad no te permita ser tentado más de lo que puedas soportar o resistir, sino que también te dé ¿qué? Junto con la tentación, la salida para que podáis ¿qué? Soportar. William MacDonald escribió: al leer este versículo, uno no puede dejar de sentirse impactado por la enorme consolación que ha significado para los santos de Dios que han sido puestos a prueba a lo largo de los siglos. Los creyentes jóvenes se han aferrado a esta promesa de Dios como una cuerda de salvación, y los creyentes mayores han reposado sobre esta promesa de Dios como sobre una almohada. Y es que, amados y amadas, nunca debemos olvidar que las tentaciones que sufrimos cada día no son pecado, para comenzar, para que no te sientas culpable. El pecado es caer en la tentación. Las tentaciones que sufrimos cada día o que se nos presentan cada día no solo no son pecado, sino que nunca, óigalo bien, nunca van a ser superiores al poder que Dios nos ofrece para vencer la tentación, si inmediatamente clamamos a Él por medio de su Santo Espíritu para vencerlas. Amén. Sino, como decíamos, son las mismas tentaciones que otras personas van experimentando en todo el mundo, al igual que nosotros, y van venciendo muchos de ellos por ciento. Y por si no fuese suficiente esto, cuánta razón tenía el que escribió: Dios sabe lo que podemos aguantar y por cuánto tiempo lo podemos aguantar. Dios sabe lo que podemos aguantar y por cuánto tiempo lo podemos aguantar. Y esta vida no solo es una vida en abundancia, es una vida con libertad del pecado, es una vida de paz para con Dios. Es una vida de paz para con Dios. En la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 1, leemos que los que han sido justificados, es decir, declarados absueltos, perdonados, inocentes por Dios, a través de la fe, ¿qué tienen ahora? Tienen paz para con Dios. Dice: justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así como hay libertad del poder del pecado en Cristo, hay paz para con Dios a través de Cristo. A veces me pongo a pensar cómo el mundo en que vivimos ama la paz, ¿sí o no? ¿Ama usted estar en paz? Sí. ¿Ama usted estar en paz en su casa? Sí, yo también. ¿Ama usted estar en paz con sus vecinos y en su trabajo? Sí. Cualquiera lo desea. Todos lo deseamos. ¿Ama usted estar en paz en su colonia, en su ciudad, en su país? Claro. ¿O tiene usted el deseo de que el mundo esté en paz? Sí. ¿Por qué? Porque el mundo ama la paz y lucha por la paz. Con el fin de mantener la paz y la paz mundial, es que los seres humanos crearon la Organización de las Naciones Unidas. Sin detenerse a pensar que aunque tengan paz con su prójimo, ¿están en guerra con quién? Están en guerra con Dios. ¡Qué tremendo! Buscan la paz con los hombres. Buscan la paz entre los hombres, sin detenerse a pensar que aunque estén en paz con los hombres y aunque los hombres estén en paz, siempre tendrán esa guerra con Dios por esa enemistad que tienen para con Dios. Y no solo están en guerra con Dios, están bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque se han venido rebelando de manera consciente y de manera voluntaria por egoísmo contra Dios y contra sus leyes, por cuanto aún no se han convertido a Dios y no han nacido de nuevo. Sin embargo,
a través de esta nueva vida, Zoe, que Dios nos ofrece por medio de su Hijo, la guerra, óigalo bien, la guerra entre Dios y la persona, entre Dios y el creyente verdadero, ha terminado en el mismo momento en que es perdonado, en que es justificado, como leíamos, declarado absuelto o inocente. En el mismo momento en que se convierte a Dios, obtiene la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque por medio de la obra de Cristo han sido quitadas todas las causas de enemistad entre nuestras almas y Dios. Y hemos sido cambiados de enemigos a amigos, de enemigos a hijos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Pero también quiero decirles que esta vida es una vida que además es abundante y con libertad del poder del pecado y con paz para con Dios. Es una vida con plena seguridad de ser hijos de Dios. En la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3, verso 1 y la primera parte del verso 2, Dios nos dice al respecto: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice. Qué preciosas palabras, qué preciosa afirmación. Dice, mirad, abre tus ojos y si crees que nadie te ha amado, y si pasas lamentándote de que nadie te ama y nadie te ha amado, abre tus ojos y mira con qué gran amor, con cuál amor te ha amado el Padre. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice, amados, dice Juan, ahora somos ¿qué? Ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Hay seguridad. Juan tenía seguridad de que era hijo de Dios al vivir esta vida nueva, y él está queriendo transmitir esa seguridad a todos aquellos a quienes está dirigiendo su carta, que por cierto es una carta universal para todos los cristianos de aquella época y de todas las épocas, incluyendo hoy. Y él quiere transmitir esa seguridad que él tenía cuando les dice, y ahora lo somos. Es más, no solo es y ahora lo somos. Algunas versiones lo traducen y lo somos de veras, y esto es lo que somos. Y déjeme decirle que todo ha sido por la gracia de Dios, por amor a Dios. ¿Por qué? Porque primeramente ni teníamos derechos, ¿sí o no? Y segundo, ni lo merecíamos. Es más, cuando yo meditaba en esta enseñanza, yo me ponía a pensar que Dios pudo habernos amado tanto hasta el punto de enviar a su Hijo amado, Jesucristo, a morir por nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos, ¿sí o no? Sin tener que hacernos sus hijos. Piénselo, a ver, piénselo. Dios pudo habernos amado tanto hasta el punto que envió a su Hijo amado, en quien siempre se ha complacido, a morir por nosotros para salvarnos, sin tener que hacernos sus hijos. Pero ¿qué hace en su gran amor? No solo nos salva, ¿qué más hace? Nos hace sus hijos, nos hace sus hijas. Yo espero que este amor le seduzca, yo espero que este amor le enamore, le atraiga y le lleve a dejar de verse a usted mismo o a usted misma o a alguien más que está viendo en lugar de Dios y se vuelva a Dios, se convierta a Dios. A un Dios que no solo le va a salvar, sino que también le va a ser su hijo y le va a ser su hija. Dios mismo nos dice a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 16, que para que nadie dude de esta verdad, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu, a nuestro ser interior, de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Dice, para que nadie dude a lo que está escrito en la Biblia. El Espíritu mismo va a dar testimonio al Espíritu o al ser interior de todos los que se convierten a Él verdaderamente, de que son ¿qué?
de que son hijos de Dios. Hay personas que a mí me dicen, pastor, ¿cómo puedo saber si yo soy hijo de Dios? Bueno, pues ahí en la Biblia dice cómo son los hijos de Dios. Usted estudie la Biblia, sobre todo ahí en Primera de Juan, donde se nos dice en muchos lugares cómo son los hijos de Dios, ¿verdad? Y vea si tiene esas características usted. Si no las tiene, no es hijo de Dios. Pero además de tener las características, Dios le va a dar testimonio. Dios le va a dar testimonio por su espíritu a su ser interior de que usted es un hijo de Dios. ¿Y cómo, pastor? ¿Será que voy a tener un sueño? ¿Será que voy a tener calores o no sé, alguna experiencia paranormal? No, no es por eso. No es a través de sueños o sensaciones o experiencias paranormales, sino a través del fruto que produce en nosotros el Espíritu Santo. Óigalo bien. Si usted además de leer en la Biblia que tiene las características de un hijo de Dios, también usted se da cuenta que hay en usted el fruto del Espíritu Santo, ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa fe, esa confianza o el ser confiable, esa humildad, ese dominio propio. Pero además de eso, el poder para vencer la tentación, el poder para predicar a otros, no desde un púlpito, sino de manera personal, en casa, fuera de casa, en tu trabajo, etcétera. Pero también el poder para llevar a cabo un servicio para Dios. Entonces usted, además del testimonio de las Escrituras, usted puede decir que tiene el testimonio del Espíritu Santo, dando testimonio a su espíritu de que usted es un hijo o una hija de Dios. Amén. Y puede tener la garantía, la certeza en esta nueva vida que es hijo o hija de Dios. Otra característica es que en esta nueva vida, en esta vida abundante, nunca, óigalo bien, nunca estará usted solo ni estará sola, ni tampoco desprotegido. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo prometió estar con cada uno de sus discípulos. Él prometió estar con cada uno de sus discípulos todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Además de eso, Dios mismo es el que promete ser su amparo y ser su fortaleza. Dios mismo es el que promete ser su pronto auxilio. ¿En qué? En las tribulaciones. Salmo 46:1. Pero además es una vida que es transformada, es decir, una vida completamente diferente a la vida o la vida que vivía antes de convertirse a Dios. Oye esta característica. Además de ser una vida abundante, de libertad del pecado, además de ser una vida con paz para con Dios, además de ser una vida con esa seguridad de ser hijos de Dios, es una vida donde nunca estaremos solos, pero también es una vida transformada, completamente diferente a la que se vivía antes. Y esto es como individuo, como ser humano, como esposo, como padre, como madre, como hijo, como vecino, como ciudadano, etcétera. Y esto nos lo asegura el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, cuando nos dice, de modo que si alguno dice está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo y tiene esa vida de Dios a través de Cristo, nueva criatura es. ¿Y cómo sabemos que es nueva criatura? Porque las cosas viejas, ¿qué dice aquí? Pasaron. He aquí todas son ¿cómo? Hechas nuevas. Es una vida transformada. Es una vida transformada. Ya no ve las cosas, ¿verdad?, como las ven las personas del mundo, ni como las miraba antes, ni piensa, ni habla, ni se deja gobernar por sus emociones o sus sentimientos o sus deseos pecaminosos, tampoco como lo hacen los del mundo o como él o ella lo hacía cuando estaban en el mundo, así de sencillo. Tampoco sus intenciones o su sistema de valores o sus prioridades o sus creencias o lo que más ama en esta vida o cómo ama son iguales a las personas que pertenecen al mundo o como antes lo hacía cuando él o ella estaba en el mundo. Adam Clarke escribió, de nada sirve que alguien profese una afinidad, una relación personal con Cristo si está viviendo según la carne. Si su corazón no ha cambiado y está muerto en sus delitos y pecados. Porque el que está en Cristo, escribe Adam Clarke, es decir, el cristiano verdadero, en cuyo corazón habita Cristo por la fe, es una nueva criatura. Pero además déjeme decirle que es una vida llena del Espíritu Santo.
En el Santo Evangelio según San Juan, allá en el capítulo 14, versos 16 y 17, Jesús prometió a sus discípulos: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros ¿qué? Le conocéis, porque mora con vosotros y estará ¿dónde? En vosotros. Y esta promesa Jesús la cumplió allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 22, cuando Jesús resucitado, cuando se presenta ante sus discípulos, temerosos por cierto, ¿verdad? Se presenta ante ellos y además de decirles paz a vosotros, habiendo dicho otras cosas, ¿verdad? Sopló y les dijo, ¿qué dice? Recibid el Espíritu Santo. Y ese día sus discípulos recibieron el Espíritu Santo. Ese día los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Quizás usted se pregunte, ¿en qué momento el creyente recibe el Espíritu Santo? ¿Sabe en qué momento recibe el Espíritu Santo? En el momento en que con un corazón contrito y humillado, es decir, arrepentido de sus pecados, cree en Jesucristo como su Salvador y le hace el Señor de su vida. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 19, recuerdo cuando el apóstol Pablo se encontró con unos discípulos de Juan el Bautista y les hizo esta siguiente pregunta en Hechos 19. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuándo? Cuando creísteis. ¿En qué momento la persona recibe el Espíritu Santo y es llena del Espíritu Santo? Cuando cree en Jesús como su único y suficiente Salvador y le hace el Señor de sus vidas. ¿Y cómo es esta vida que Jesucristo ofrece o que Dios nos ofrece a través de Jesucristo al morir? Es una vida eterna. Primero en la tierra ya vimos todas sus características, para que ya la persona no esté contando, ay, es que voy a tener que dejar esto y esto y esto y esto, que son puras migajas. Por la vida nueva que Jesús viene a darle, que tiene todas estas características en esta tierra, y al morir, sobre todo al morir, primera de Juan 5:11, es eterna, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida, ¿qué? Temporal, dice, vida solo aquí en la tierra, porque no hay nada después de esta tierra o de esta vida en la tierra, no, dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida, ¿qué? Vida eterna, y esta vida está ¿en quién? Amados y amadas, yo quiero finalizar diciendo que ya es hora que entendamos que no se trata de jugar a reformarnos a nosotros mismos. No se trata de moralizarnos diciendo cada persona a su favor, es que usted no sabe cuánto he cambiado. Por cuanto en los neuróticos anónimos, fíjese que ahí también cambian las personas. Fíjese que en Alcohólicos Anónimos también las personas cambian. Y si hubieran fumadores anónimos, que no sé si los hay, a lo mejor y sí, también las personas cambiarían. Queridas personas, yo creo que ya es tiempo de entender que ya basta a jugar al cristianismo y de jugar a congregarse. Yo quisiera que pudiéramos entender hoy que su propia alma se está perdiendo, como también se está perdiendo el alma de muchas personas a su alrededor, y de igual forma se está perdiendo el alma de sus seres amados, o quizás ya algunos se perdieron espiritualmente y se perdieron eternamente. ¿Por qué? Porque usted quizás no pudo compartirles las palabras de Jesús, las buenas nuevas de salvación con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aún usted no se ha convertido. Queridas personas que hoy me escuchan, yo espero que entiendan que Cristo no es opcional. Cristo no es una opción o algo que tú puedes escoger entre varias posibilidades y que todas ellas son válidas y que todas ellas te llevan al mismo lugar, al cielo. Como cuando muchas personas dicen, todos los caminos llevan al cielo. No es cierto. Es más, queridas personas que me escuchan, yo quisiera que ustedes puedan entender y tomar la decisión en sus vidas
de que Cristo ya no debe ser una opción más, sino su más grande necesidad, sino su más grande necesidad. Porque no se trata de que ustedes se congreguen, no se trata de que tengan conocimiento de la Biblia, no se trata de que estén haciendo algunas cosas para Dios y para su prójimo. Si ustedes no han nacido de nuevo, óigalo bien, si ustedes no han nacido de nuevo con todo lo que han hecho y con todo el conocimiento que tengan, como aquel maestro de Israel llamado Nicodemo, ustedes están muertos en sus delitos y pecados y ustedes necesitan que Jesús les dé vida. Por esa razón, amado y amada, si tú reconoces ante Dios y con humildad que tú nunca has nacido de nuevo, si tú reconoces que no eres nueva criatura, si tú reconoces que no tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, es más, si tu vida, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, tus intenciones, tus palabras y tus hechos no testifican que Dios ha hecho un cambio en tu corazón y un cambio en tu vida, querida persona, si Dios no te ha regenerado, si Dios no te ha regenerado, no ha realizado esa obra de regeneración en tu corazón por medio de su Santo Espíritu, yo quiero decirte algo y entiéndelo de una vez para siempre. Tú estás perdido, tú estás perdida espiritualmente y vas por el camino ancho que lleva a la perdición. Por tanto, Cristo no debería de ser una opción más para tu vida, sino tu más grande necesidad. Y más vale, óyelo bien, más vale que lo creas hoy y que lo entiendas hoy. Más vale que lo entiendas hoy y que lo creas hoy. Porque cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos para meditar por un momento y que nadie se distraiga o nadie te distraiga. Y como te decía, no tengas temor, no vamos a hacer nada, no te vamos a obligar a hacer nada. Solamente queremos que tú medites en estas palabras finales y Satanás no pueda arrancarlas de tu mente y de tu corazón al salir por esa puerta. Hoy Jesucristo está llamando a venir a Él y solo a Él, a todas aquellas personas que reconocen que están muertas espiritualmente. Y están muertas espiritualmente a causa de todos sus pecados cometidos contra Dios y su prójimo, de manera consciente, de manera voluntaria, de manera egoísta. Aquellas personas que reconocen que están muertas, como aquellos cuerpos en el valle de los huesos secos de la visión del profeta Ezequiel, que a pesar de tener huesos y de tener músculos y tendones y piel, aún estaban muertos. ¿Por qué? Porque les hacía falta esa nueva vida, esa vida que solo Dios da por medio de Jesucristo, por medio de la salvación, por medio de la justificación que Dios trae por medio de Jesucristo para tener vida. Querida persona, si eres una persona que se reconoce muerto en vida y que necesitas desesperadamente, urgentemente, esa vida que solo Jesucristo te puede dar, oye la voz del que te dice, yo soy la vida, pero no solo quédate ahí oyendo la voz, sino que ven a Él renunciando o haciendo a un lado hoy mismo todo aquello que pueda impedirte venir a Él. Yo no sé qué es todo aquello que te esté impidiendo venir a Él, pero hoy no solo oye la invitación de Jesús de venir a Él, sino que hazlo como el ciego Bartimeo. Haz un lado en aquello que estás poniendo tu confianza o que tanto amas, que no es Dios, que no es Jesús. Y renunciando hoy mismo, ven a Dios. Ven a Dios, así como eres, así como estás, tal como eres de pecador, no importa.
No importa cuántos pecados hayas cometido, no importa qué tan grandes y tan graves hayas sido. No importa, dice Dios, hoy no importa cuánto me hayas ofendido a mí y a tu prójimo. No importa cuánta tristeza profunda hayas producido en mi corazón y cuánto dolor hayas producido en tu prójimo. Hoy haz a un lado todo aquello en lo que has estado poniendo tu confianza. Todo aquello que has estado poniendo en el primer lugar en tu corazón. Y ven a mí. ¿Por qué razón? Dice Jesús. Porque tu búsqueda se acabó. Ya no tienes que seguir buscando más la verdad, pues tú ya sabes que yo soy la verdad. Ya no tienes que seguir buscando el camino, porque tú ya sabes que yo soy el camino. Y no necesitas buscar quien te revele dónde está la fuente de vida, porque yo soy la vida, yo soy la fuente de vida de Dios para ti. Pero tienes que hacerlo tú, dice Dios. Tienes que hacerlo tú, tienes que reconocerlo y venir tú a Dios. ¿Por qué razón? Porque otra persona no lo puede hacer por ti. No, nadie lo puede hacer por ti. Es más, no te quedes ahí orando hasta que Dios haga una obra en ti. No. Ya Él hizo todo lo que tenía que hacer para que tú pudieras ahora levantarte como Bartimeo y venir hacia donde está Jesús y decirle: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Lávame y límpiame. Perdóname de todos mis pecados. Perdóname de todos mis pecados. Tienes que hacerlo tú y hazlo sin temor, porque quien te está invitando a venir a Él y quien te está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, es aquel que te ha amado tanto, con ese gran amor o tan gran amor, que dejó la gloria, que dejó el trono. ¿Para qué? Para amarte hasta dar su vida por ti. Amén. Pero no solo te invita a reconocer tu condición, no solo te invita a venir, te invita también a renunciar a todo lo que te impida venir, pero también te invita a creer que si Jesús te está llamando a venir a Él, es porque Él puede y quiere perdonarte, porque Él te ha amado como nadie te ha amado, como nadie te ha amado. A creer que si Él te ha dado vida hasta hoy es porque quiere perdonarte. A creer que si Él te ha traído a este lugar a escuchar estas enseñanzas es porque Él quiere que vengas a Él, haciendo a un lado todo lo que hasta hoy te ha impedido venir a Él, todo lo que has amado más que Él. Pero también a creer que si Él te está dando una oportunidad es porque Él quiere perdonarte. No solo puede perdonarte, Él quiere perdonarte, Él quiere perdonarte. Porque para eso dejó el cielo, dejó la gloria y dio su vida por ti. Señor, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por estas palabras de esperanza que tú has dado a muchos y de ánimo, pero también estas palabras que espero hayan sido claras para otros, para muchos otros que han estado viviendo vidas engañadas, Señor. Que han estado ciegos, porque han sido guiados por otros ciegos, Señor, en algún lugar. Yo quiero pedirte, Señor, que hayas tocado el corazón de personas a través de estas enseñanzas, al grado no solo de reconocer su condición, al grado no solo de estar dispuestos a dejar a un lado todo lo que les impide venir a ti, sino que también, Señor, al grado de creer en ti como su único y suficiente Salvador, haciéndote el Señor de sus vidas, pero también creer que tú les estás dando esta oportunidad porque tú puedes y quieres perdonarlos. Padre, yo te lo pido para que sean salvos y te amen, para que sean salvos y te glorifiquen, para que sean salvos y te adoren, para que sean salvos y te agraden, para que sean salvos y salvas, Señor, y te sirvan, Señor, y te sirvan y sean luz del mundo y sal de esta tierra tan necesitada de una esperanza, Señor.
Padre, yo te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén. En el nombre precioso de Jesús. Amén.